Bienvenidos. Hoy es martes, son las 5 de la tarde, estamos en Jalisco TV, en tu programa Inclúyeme. Yo soy Marcela Páramo y estoy muy contenta de recibirlos nuevamente aquí en su espacio. Y esta tarde vamos a platicar sobre el autismo. Vamos a tener el honor de que nos acompañe Nancy. Nancy es mamá de Arturo, un chico con autismo, que no ha sido fácil el camino, pero Nancy, como muchas mamás y como muchos papás en nuestro país y en nuestro estado, se ha puesto ahora sí que la camiseta del autismo, una camiseta que no es sencilla de llevar, porque el trayecto de los chicos con autismo, al ser un trastorno de desarrollo, no aprenden de manera típica o natural como lo haría otro niño. Y eso a veces hace que se pierda tiempo en el diagnóstico. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a su audiencia por acompañarnos esta tarde, pero sobre todo muchas gracias por la oportunidad de hablar de autismo. Para nuestra comunidad, yo espero que logremos transmitirlo esta tarde. Es muy importante estos espacios para compartir información, pero ya verán por qué es tan importante hablar de autismo. Gracias, Marcela. Sí. El autismo, como tú bien dices, pues es importante hablarlo porque además ahora que estamos diagnosticando mejor, estamos teniendo la oportunidad de ganarle tiempo al tiempo. Porque el autismo, naces con él y mueres con él, pero detectarlo a veces puede ser complicado porque empiezan los pretextos o hay las justificaciones de que, ay, eres una mamá muy aprensiva, no le pasa nada, déjalo que llore, es que no es posible que todo el tiempo lo traigas cargado, no, es que se asustó por el ruido, es que no le gusta la textura de esa ropa, y así empiezas a justificar situaciones que a veces hacen que se retrase el diagnóstico. Y si a eso le añadimos que luego los doctores también te dicen, no señora, es que es usted mamá primeriza, no, es que ya va a hablar, lo que pasa es que lo tiene muy consentido. Muy chiqueado. Así es, chiqueado. Y entonces, platícanos cómo fue en tu caso con Arturo, iniciar a encontrar. Yo creo que nuestra historia se parece a la de muchas familias en México, si no es que a la mayoría de las familias en México. Somos muy ignorantes de muchas cuestiones del desarrollo, las cuales tienen que estar cursando nuestros niños. Cuando nos iniciamos en esta aventura de la maternidad, de la paternidad, solemos estar al pendiente de lo que nos indica nuestro pediatra, ¿no? Que si la talla, que si el peso, que si la estatura, que si ya volteó, que si ya se voltea, etcétera. Pero tenemos poco conocimiento sobre los hitos del desarrollo conductual, cognitivo, emocional, etcétera. Muchas cuestiones muy importantes que hasta que algo no aparece, hasta que algo falla, comienzas a detectar bueno, ¿qué pasa? En nuestro caso hay una hermana mayor, le lleva 1 año, y la sospecha comenzó cuando pasaban los meses e incluso los años y cada vez era más distinto a su hermana, ¿no? Uh-huh. A los 2, 3 años ya esperábamos lenguaje, su hermana ya daba conferencias a los 2 años y no nos volteaba a ver, era muy ausente, era muy irritable, bueno, todos los focos rojos comenzaron a aparecer y comenzamos un trayecto muy largo, como le pasa a muchas familias en México, justamente por este desconocimiento. Y pues lo primero donde caímos fue al pediatra, ¿no? 5 pediatras después, pues nos decían lo mismo, no, pues espérate a que vaya al kinder, lo tienes consentido, todos los dedos de la mano son distintos, tiene su propio ritmo, etcétera. Y ahí se pierde mucho tiempo valioso. Y es que, fíjate que tocas un punto muy importante. A veces desconocemos y cómo es el desarrollo común, el desarrollo típico de un niño. Y aunque te guías un tanto por la hermana mayor, en caso de que la tengas, o te guías por los sobrinos o los amiguitos de la colonia, empiezas siempre como a justificar y a esperar. Y lo importante es saber que hay tiempos que no debes de dejar pasar.
Por ejemplo, si al año y medio no camina, ojo, empieza a prender tu foco. Sí, si a los 2 años y medio no hay un bagaje por lo menos de 300 palabras y usted es hiperespecialista en lenguaje, ya hay algo que está pasando. Sí. Entonces, ese es algo que tendríamos que estar persiguiendo las nuevas generaciones o para las nuevas generaciones. Te haces papá, tienes que tener conocimiento en qué esperar de ese bebé. Esa parte es bien importante porque realmente te embarazas y empiezas con las expectativas y todo, pero estás pendiente de cómo va tu embarazo, pero no de lo que va a venir después del embarazo. Y sí, tú tocas ahorita un tema muy importante que debería de ser así como de veras importante de tomar en cuenta en los nuevos papás. Leer un tanto sobre el desarrollo típico de los niños. Exactamente. Porque eso va a hacer que tú estés alerta. No digo que te vayas a convertir en un psicólogo, en una pedagoga para poder diagnosticar, pero sí para conocer cuáles son las etapas de desarrollo, cuáles son los estadios de pensamiento y cuáles debes de estar alerta de que ya es momento de prender una alerta. Exactamente. Y cuando vas prendiendo una y otra y otra y otra, aunque no te haga caso el pediatra, hay que empezar a buscar ayuda. Porque como en cualquier discapacidad, cuando tú encuentras un diagnóstico oportuno y inicias con un tratamiento oportuno, vas a tener mucho mejor oportunidad de desarrollar al máximo su potencial. Exactamente. Vamos platicando. Empiezas a notar las diferencias entre tu hija. Más de 2 años y medio perdidos entre el pediatra. Lo que siempre te recomiendan, pues mételo a terapia del lenguaje. Oh, sorpresa, si no hay lenguaje, la terapia del lenguaje es irrelevante. Tiene que haber otro especialista que por principio de cuentas motive la comunicación. Total que hasta los 4 años y cachito pudimos topar con un lugar serio especializado. Esa es una parte muy difícil en México al respecto del autismo. Hay mucha charlatanería. El hecho de que la gente estudie para psicólogo y ponga en su consultorio no les da la formación para atender a esta condición de vida. Esta condición de vida exige muchísima especialidad. Claro. Entonces, ojo, no es empezar con terapia del lenguaje, es empezar con dar con un especialista que verifiquemos si tiene formación en autismo. Hay un cotorreo muy terrible con el diagnóstico. Hay una ola ahorita con las redes sociales. Ahora todo el mundo tiene autismo. Pareciera que está de moda. La emergencia está de moda. Pero no es así. Hay que acompañarse y hacerse acompañar de un especialista, y ese es el primer gran reto. Tenemos una carencia de especialistas terriblemente profunda en nuestro país, y eso hace que las oportunidades para muchos chicos, para muchas chicas se ven muy limitados. El autismo es una carrera muy cruel contra el tiempo, muy cruel en el sentido de que si lo que usted nos mencionaba, si no se atiende a tiempo, cuestiones tan importantes como la plasticidad cerebral en la primera infancia, no es que después ya no aprendan, pero después es más complicado consolidar habilidades, programar hábitos, y pues esa sería la segunda gran cuestión, estar al pendiente y ser conscientes de que hay que buscar al especialista, no al recomendado. Nancy, tú tocas puntos muy importantes y quiero retomarlos. 1, hablas de que la terapia del lenguaje convencional no es la conveniente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque los chicos con autismo no hablan, pero no porque no puedan hablar, sino porque tienen un problema de comunicación. Ese problema de comunicación abarca mucho más que el simple lenguaje oral. Ese problema de comunicación lleva al grado de que no comprenden ni tus gestos, no te ven a la cara, no hacen ese contacto visual que les va a permitir la imitación, y entonces se convierte en algo mucho más complejo que simplemente repetir R con R cigarro. Exactamente. Entonces, bueno, hay gente que ya no conoce el R con R cigarro porque son frases como muy antiguas, pero nosotros se las haremos saber. Sí. Pero el repetir y el hacer que articule
no le va a servir a un chico con autismo cuando no hay lenguaje. No, con el autismo es un rollo más profundo. Hay que Sí. trabajar otras áreas y otras habilidades por principio de cuentas para que entiendan el proceso de la comunicación. Y ojo, hay personas con autismo que llegan a no ser verbales. Exacto. Eso es una constante en el autismo. Ahorita sería bueno hablar de los mitos Sí, al respecto sí. del autismo. Pero el hecho de que no haya lenguaje oral como tal consolidado no quiere decir que no comuniquen. Exacto, exacto. Sí comunican, pero comunican de una manera diferente. Entonces, por eso hay que manejar alternativas de comunicación. Exactamente. Y a lo mejor hasta empezar con lo que a ellos les sirve mucho, que es lo visual, lo concreto. A lo mejor si tú le vas a decir taza, tal cual enseñas la taza. Y luego van a ser tan radicales, tan fuera de comprender diferencias, que si tú le diste leche en esta taza, y para él eso es taza, o para él eso es leche, ya no te va a aceptar de otra manera, o va a ser mucho más difícil que te acepte la leche si no se la das específicamente en esa taza. Sí. Entonces, bueno, todo esto va complicando esta parte de la comunicación. Vamos a quedarnos ahí. Y ahorita que regresemos, vamos a platicar por qué Nancy habla ya como toda una experta, porque Nancy se metió a estudiar y se metió de fondo a todo lo que es el autismo para precisamente poder ayudar mejor a su hijo y a muchos más que ha ayudado. Vamos a un corte. Estamos aquí de nuevo y vamos a continuar platicando sobre este tema que nos apasiona, que es el autismo. Y voy a detenerme un poquito en lo que Jalisco está haciendo en favor del autismo y en favor de todas estas familias con autismo, que tienen un hijo con autismo. Porque nuestro gobernador y su esposa se han metido de lleno al tema del autismo y están haciendo un núcleo de centros de autismo. Empezaron en Zapopan renovando el que había porque ya era un centro muy pequeñito y solo atendía unos cuantos niños, pero lo renovaron, lo ampliaron, lo mejoraron y empezaron con ese centro de autismo hace ya casi 10 años. Después, cuando se fueron a gobernar Guadalajara, abrieron otro centro de autismo con apoyo de iniciativa privada, con apoyo de la Embajada de Turquía. Abrieron ese nuevo centro de autismo en la zona oriente del municipio y empezaron a atender niños de muchos municipios porque la lista de espera era enorme y no había en los municipios nada más de atención. Y eso les dio como la idea de abrir estos centros de autismo en otros municipios que no fuera solamente la zona conurbada. Y así ya se inauguró el primer centro de autismo en Tepatitlán. Tenemos 2 centros de autismo ya en Zapopan, tenemos el centro de autismo en Guadalajara, Teletón, que se sumó también con el centro de autismo Teletón, y el de Tepatitlán. Y aún así es insuficiente. Claro, aún así es insuficiente porque nos falta abarcar también todavía otras zonas de Jalisco y en eso vamos. Va a abrirse otro centro de autismo en Puerto Vallarta que va a atender a toda la zona de la costa y seguirá siendo insuficiente porque como ahora estamos diagnosticando de manera más oportuna, entonces las listas de espera van creciendo. Y además, algo que es importante mencionar, que no solamente se está atendiendo a niños pequeños, se está atendiendo a mayores. Porque claro que por ahí tenemos rezagados a muchos chicos de 7, 9, 10 y hasta más años que no fueron atendidos en su momento o con su oportunidad porque no existía.
Y entonces, bueno, esos chicos hay que también apoyarlos y ayudarlos. Ojalá que más estados en nuestro país pudieran tener ese foco. Somos un estado privilegiado y decimos con la mejor de las intenciones, aún así es insuficiente, pero porque es enorme la demanda. Hay una tasa altísima de autismo en nuestro país. México solo cuenta con una estadística seria, llamémoslo así, data del 2016. La pandemia nos desdibujó un esfuerzo por contar cuántas personas con autismo había, pero bueno, ese número auspiciado por una fundación en Estados Unidos que apadrinó un único estudio epidemiológico aquí en nuestro país, dirigido por el doctor Carlos Marcín Salazar, dice que 1 de cada 115 niños en nuestro país nace dentro del espectro de esta condición. Entonces, estos esfuerzos, por supuesto que son bienvenidos, pero se requieren más porque en muchas zonas del país no existe nada y no se necesita un centro de autismo por ciudad, se necesita prácticamente por colonia. Casi, porque no estamos exagerando. Cada vez hay más chicos con autismo, pero es que no es que esto se contagie, ni mucho menos. Es como cualquier discapacidad. La discapacidad, con ella naces o la adquieres. En el caso del autismo no la adquieres. En el caso del autismo naces con ella. Que te des cuenta después que pareciera que apareció como un mito que se dio mucho tiempo y que nos perjudicó mucho en cuestión de salud, que fue que las vacunas provocaban el autismo. Y no es que las vacunas provoquen el autismo. Lo que pasa es que las conductas, cuando ya era tiempo de poner esas vacunas, las conductas del autismo eran mucho más claras. Y por eso pareciera que las vacunas lo habían provocado, pero no, con el autismo naces. Exactamente. Vamos platicando. Ahorita tocaste el nombre de alguien a quien respetamos y reconocemos el trabajo tan importante que ha hecho en nuestro país sobre autismo, que es el doctor Carlos Marcín. Y cuéntanos cómo fue que llegaste con él. Pues en este camino. Antes que otra cosa, hacemos una pequeñísima pausa. Sí. Marce dijo algo muy valioso con este mito que había de las vacunas y yo quiero agregar, familias, papás, ojo, ¿dónde toman la información? No todo lo que sale en TikTok, no todos los Instagramers, para empezar, tienen autismo, no es información verificada. Eso es una cuestión de salud, es una condición de vida. Traten de buscar fuentes oficiales, la OMS, Secretaría de Salud, la página oficial de gobierno. Ahí pueden encontrar información verificada que justamente nos ayuda a desaparecer estas malas percepciones, estas malas prácticas, y ahí es donde van a encontrar mucha mejor orientación. Claro. OMS es Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Y entonces es importante irnos a fuentes que nos den un conocimiento verdadero, que sean de científico, porque esto es una situación que hay que tratar de manera científica. No podemos así como, ay, se me ocurre que voy a hacer esto. No podemos caer en ocurrencias ni, como tú decías hace rato, en charlatanerías. Tampoco hay tratamientos. Esto no se cura. No hay especialistas que acompañan, pero no hay ninguna cura. Y podremos mejorar algunas conductas. Y a lo mejor, como tú dices, si el chico va a tener lenguaje oral, vamos a poder conseguir que hable a través de las terapias. Pero no es algo que digas, lo voy a curar, le voy a quitar el autismo. No, el autismo no se quita. Se trabaja. Se trabaja. Y ahora volviendo a la historia. A la historia de Marcín. Casi a los 4 años encontramos al doctor Marcín a la Clínica Mexicana de Autismo, que junto con el Instituto Domus son de las 2 instituciones pioneras en nuestro país, en Ciudad de México. Y con los años han ido compartiendo ese conocimiento, pues fundando otras instituciones a lo largo y ancho en nuestro país. Llegamos a Clima hasta los 4 años, perdimos pues más de 2 justamente en esto, ¿no? En la terapia del lenguaje, en la de estimulación, sabe que en muchas cosas que no debimos de haber hecho en su momento. Pero afortunadamente logramos topar con un especialista, topamos con un modelo que en ese momento era recién
estrenado en nuestro país, el modelo Denver, y pues comenzó lo que tenía que haber pasado hacía algún tiempo, un acompañamiento terapéutico, orden, estructura, y pues bueno, este chico con autismo nivel 3 comenzó a avanzar. Apareció el lenguaje, al día de hoy le acompaña un rezago importante en el lenguaje que le dificulta muchas cuestiones en su vida, pero pues lo primero que aprendimos es que esto, antes de una medicación, antes de buscar una cura, antes de muchas cosas, tiene que ver directamente con el trabajo que se haga en casa y con poder dar o topar con un especialista, con un programa serio que te permita, para empezar, comprender de qué se trata la condición. Muchas familias, entre que vivimos un duelo, porque a final de cuentas, que llegue a tu vida, a la de tu hijo, de tu familia, una discapacidad, una condición de vida, pues no era algo que planeabas, ¿no? Generalmente planeamos cosas, ¿no? Cuando juegue fútbol, cuando se haga presidente, cuando muchas cosas, pero no planeamos, y cuando vaya a terapia de esto, y cuando necesite apoyos para lo otro. Entonces, ese fue el primer descubrimiento. Lo importante es dar con un especialista, con un programa serio, y una parte importantísima es trabajar como familia, trabajar ese duelo y pues comenzar a trabajar con tu hijo. Eso es lo primero que hace la diferencia. Nancy, has tocado puntos muy, muy importantes. Uno es esta parte de buscar al especialista y no al que te va a endulzar el oído y que te dice que sí, que claro, que con unos años de terapia esto se va a resolver. No, encontrar a alguien que no te dé información, sino que te dé conocimiento. Esa es la gran diferencia. Información hay muchísima, no toda es verídica. Hay que irnos a fuentes científicas, a fuentes de conocimiento que ya está comprobado que es correcto, y eso es lo que nos va a ayudar a dejar un poco estas ideas de que es que si haces esto, se va a componer. Hay que llevarlo a nadar con delfines. Hay que darle terapia, equinoterapia. Todo eso puede servir para su desarrollo, pero no nos va a ayudar en lo que necesitamos específicamente que cambie. Exactamente. Y esa parte es donde entra una terapia, que ahorita tú tocabas el método Denver, y ahora también conocemos el método Teach, y conocemos muchas otras oportunidades de desarrollar la terapia de los chicos, desarrollar las habilidades de los chicos a través de una terapia adecuada para el autismo, que no es cualquiera, porque sabemos que son muchas áreas las de desarrollo que hay que tomar en cuenta para poder lograr su mejor potencial. Exactamente. El autismo es una condición de vida que afecta justamente muchas partes del desarrollo, ¿no? Sí. Lo social, la comunicación, la interacción. Son mentes muy rígidas que hay que enseñarlas a ser flexibles, hay que enseñarles a tener habilidades sociales. Y pues hay muchas áreas que atender que se tienen que atender con un especialista. Claro. Algo muy frecuente en el autismo es la desintegración sensorial. Hay algo de tajo en las personas con autismo que causa que sientan mucho o sientan muy poco, que sean hipersensibles o sean hiposensibles. Vamos quedándonos ahí. Vámonos quedando en esta parte. Vamos a un corte. Y ahorita que regresemos del corte, retomamos esta parte tan importante de que cuáles son las áreas que están, digamos, afectadas en cuestión del autismo. Estamos aquí de regreso en tu programa Inclúyeme. Y esta tarde estamos platicando con Nancy y estamos platicando sobre el autismo, un tema que de veras está en boga, está
pareciera de moda. Parece que ahora todos los niños que nacen tienen neurodivergencia o tienen autismo. Y no es así. Simplemente estamos investigando más, estamos realizando mejores evaluaciones y esto nos permite de veras poder identificar a más temprana edad y además identificar otros casos que a lo mejor pasaron por discapacidad intelectual o que pasaron por otro tipo de morbilidad y que no fueron diagnosticados oportunamente con esta condición de autismo. Las cosas afortunadamente están avanzando. Cambiando. Nuestra generación en su generación, pues quizás eran las personas que no hablaban, que no querían tener amigos o que no lograban aprender y ya mejor las dejamos por ahí. Ajá. Hoy, afortunadamente, la percepción, el nuevo paradigma nos habla de atención, de derechos, de respeto, claro. Y pues no hay epidemia. Afortunadamente cada vez hay mayor visibilidad, mejor conocimiento y más oportunidades para esta comunidad. Claro, y antes de irnos al corte, estábamos hablando de cuáles eran las áreas de desarrollo que están con alguna deficiencia o limitadas en el caso del autismo. Y tocaste un punto muy importante, que es como el saber y el conocer cuáles son estas. Repítenoslas para que... Volvemos al inicio, tenemos que estar al pendiente de los hitos del desarrollo en nuestros bebés. Entonces, en el autismo, principalmente el déficit está en la parte social. No desarrollan lenguaje a tiempo o lo desarrollan de una manera atípica. No hay como tal esta semillita social que hasta los bebés tienen, ¿no? Se acerca la mamá y los voltea a ver, te dan las manitas. Entonces hay que estar al pendiente mucho de la parte social, ¿no? Ya cuando son un poquito más grandecitos, si no hay miradas, si no hay este intercambio social, ojo, ahí está pasando algo. Si el bagaje del lenguaje es muy limitado o no existe, ya está pasando algo. Es muy frecuente en el autismo la desintegración sensorial, o sienten mucho o sienten muy poco, o son hipersensibles o son hiposensibles a los alimentos, a la luz, al ruido, a ciertas texturas, etcétera. Esto es algo que se tiene que atender porque definitivamente se vuelve una limitante no solo en el aprendizaje, sino en la existencia y convivencia en este mundo. Entonces, todo eso hay que estar al pendiente porque generalmente se vuelven focos rojos en la primera infancia. Quiero hablar un poco más de estos indicadores. En conductas comunes que podemos identificar los papás. Uh-huh. Por ejemplo, hablas de hipersensibles o hiposensibles. Hipersensibles, por ejemplo, a los ruidos. Sí, ¿no? Que prendes la licuadora y ya está llorando. Sí. Dices, ¿qué le pasó? ¿Qué hice? Casi todos odian las etiquetas, entre ellos mi hijo, ¿no? Sí. Entonces, etiquetan y ciertas la ropa. Texturas de las telas, inclusive los botones, los cierres. Exacto. Todo eso puede parecer que los estás acuchillando. Sí, generalmente dicen, ay, qué sangrón, ¿no? Ay, no, tu hijo es muy exageradito. Ajá. Entonces, las texturas de los alimentos. Cuando empiezas ya a quitar leche y a dar la lactación, hay ciertas texturas de los alimentos que no la soportan. Y ese es un síntoma importante. Suelen ser niños como muy rígidos en la alimentación y terminamos normalizando. No es que nada le gusta ya voy a decir marca, ¿no? El yogur ese de vasito rojo. Sí. O nada más come nuggets o eso no come. Y lo normalizamos, pero un niño en su primera infancia, por el contrario, tiene que ser un explorador constante de alimentos, de nuevos sabores, de nuevas texturas. Y además de ser un explorador en texturas y alimentos, también es un explorador y va guardando esas sensaciones que después les pondrá palabras. Pero cuando ni esas sensaciones las va guardando, porque a veces hay chicos que se lastiman, se cortan, se raspan las rodillitas o algo así que puede ser riesgoso hasta para su salud y no se dan cuenta porque no sienten el dolor. Hay hiposensibilidad o hipersensibilidad en el registro que nuestro cuerpo tiene todo el tiempo. Nuestro cuerpo funciona con base en muchos sentidos todo el día, todos los días,
y en las personas con autismo ese funcionar de los sentidos se ve alterado. Sí. O está exacerbado o está muy bajo. Entonces suele pasar, por ejemplo, en muchas personas con autismo, parece Superman, no le duele nada, se cae, no llora y ojo, ahí hay algo mal, hay una hiposensibilidad al dolor. ¿Qué tal cuando les da por comer jabón, crayolas, tierra? Hay pica, eso es, científicamente se llama pica. Entonces, todas estas conductas no normalicemos, tienen un porqué y hay que buscar justamente el porqué. Generalmente en México el autismo se puede diagnosticar después de los 2 años y medio, 3. Ya existen los estudios adecuados, la metodología correcta para diagnosticar desde el año y medio. Justamente el doctor Marcin lo está trayendo a México y pues es imperante que estemos al pendiente del desarrollo. ¿Por qué? Porque si nos tardamos, la trayectoria de nuestro hijo va para otros lados, pierde oportunidades. En nuestro caso muy personal, quizás si mi hijo hubiera llegado a la atención correcta, su capacidad de comunicación ahorita sería otra y estaría en otros rollos, ¿no? Continúa en educación especial, acaba de cumplir 18 años, ya no es Arturo, ya es don Arturo. Sí. Y pues bueno, su camino ha sido otro, ¿no? Acaba de descubrir que le gusta correr. Apenas vamos con la lectoescritura, ya tenemos los ingredientes para que lo comience a hacer, pero quizás si hubiera sido otra los tiempos, estaremos preocupándonos por quizás a qué secundaria va a entrar o ahora dónde lo vamos a incluir. Y es que tú hablabas que Arturo está en nivel 3. ¿Y por qué estamos hablando de niveles? Pues porque ahora ya estamos pudiendo diagnosticar el autismo como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Justamente para desmitificar y quitar etiquetas, hace algunos años se hablaba que el síndrome de Asperger, que ya no se usa, que el síndrome de tal o cual. Hoy lo correcto hablar es hablar de niveles de apoyo. Hay niveles, personas que requieren mucho apoyo, personas con autismo nivel 3, constante para muchas cuestiones de la vida diaria. Y hay una parte en medio, el nivel 2, y hay lo que antes se llamaba síndrome de Asperger nivel 1, personas con autismo, pues con altas capacidades incluso, pero muy funcionales. Sí. Y es importante que hablemos de estos niveles porque luego todavía como que tenemos la costumbre de, es que tiene altas capacidades y es Asperger. No, estamos todos dentro del espectro autista, y hablamos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 3 dijimos que era el nivel que requiere más apoyos. Constante. Constantes, sí, que tienen, aunque como tú dices ya es don Arturo, pues don Arturo todavía necesita mucho de ti. Está el nivel 2, que hay más o menos, a veces en algunas cosas puede sobresalir. Son muy autónomos, en otros pues siempre necesitan acompañamiento. Ajá, y el nivel 1, que son chicos que son bastante funcionales, que inclusive con un buen apoyo pueden ir avanzando académicamente. Ojo, no todos son genios, por ahí hay un mito grande, ¿no? Siempre que digo, tu hijo tiene, son genios. Pues no, apenas este año aprendí a amarrarse las agujetas. No es que sean genios, hay una manera de ser como muy enfocada a sus intereses, son de pensamiento muy rígido, y cuando hay un interés que les apasiona, pues bueno, se vuelven expertos. Claro. No necesariamente es que sean genios. Sí. Hay personas con muchas habilidades para las ciencias exactas, para las matemáticas, para la astronomía, etcétera, pero no hay como tal genialidad. La mayoría de las personas con autismo viven con muchas necesidades de apoyo. Más del 40% no llegan a desarrollar lenguaje. Y esos personajes que nos dibuja la televisión, las películas de nuestra época, es Feynman, de su época quizás es la teoría del Big Bang, atípical. Pues bueno, tómenlos en su justa medida, son personajes ficticios. Así no es el autismo. Estos personajes como que hacen un licuado de habilidades y de cosas extraordinarias, pero el autismo es otra cosa y en la vida real. Ahorita que regresemos del corte, yo quiero que nos platiques cuál fue la condición que tuviste que cumplir para que el doctor Marcin recibiera en la clínica de autismo a Arturo. Y sí es una condición que el doctor Marcin pone, pero a la larga
es algo que te beneficia muchísimo como papá y lo estamos viendo que es una experta en el autismo y es una mujer que no solamente ayuda a su hijo y además la mancuerna que tiene que armar también con la hija para nivelar ahí la situación de hacer una dinámica familiar más llevadera, sino que también lo importante es que te has convertido en una experta. Pues más que experta en activista y en divulgadora, claro, ya hablaremos de eso. Pero al ser una activista y una divulgadora, te haces experta en la información y en el conocimiento, más que la información, en el conocimiento del autismo, porque además lo vives en casa. Vamos a este corte y regresamos a la última parte del programa. Estamos aquí de regreso en tu programa Inclúyeme y esta tarde estamos terminando ya casi el programa platicando sobre autismo. Y nos quedamos en que nos ibas a platicar cuál era la condición que te había puesto Carlos Marcín. Pues vámonos rápido porque yo creo que aquí lo meritorio va a ser poder transmitir consejos. Sí. Saludos, doctor Carlos Marcín, ya debe de estar estornude y estornude de tanto que lo mencionamos. Lo que yo viví es, afortunadamente, al lugar al que comenzamos terapias, nos condicionaron a los papás. ¿Quieres que tu hijo tome terapias? Primero tienes que tomar tú un curso para saber cómo comprender, abordar y seguir el trabajo de tu hijo en casa. Exactamente, esa fue la condición en casa. Y eso fue lo primero que comenzó a cambiar nuestras vidas. Y nos planteaban una ecuación muy fácil de comprender en ese momento. El autismo es muy elitista en nuestro país, salvo que logres un espacio en estas instituciones que afortunadamente comienzan a ver, es lo que sigue de imposible poder pagar lo que una persona con autismo requiere. Los tratamientos son muy caros, los especialistas son tan poquitos que son carísimos. Hablábamos el otro día, hacíamos números, son por lo menos 20,000 pesos al mes lo que tienes que tener para pagar un cuadro básico de apoyos. Bueno. Y nos hacían una ecuación en ese tiempo. ¿Cuántas horas de terapia puedes pagar al día? ¿No? Pues 1, 3 a la semana, etcétera. ¿Cuántas horas pasa tu hijo despierto contigo, con mamá, con papá, con hermano? No, pues 15, 20 cuando no duermen. Sí, porque aparte eso. Porque además luego es frecuente el trastorno del sueño, ¿no? Sí. Y ahí está la ecuación. Si contigo pasa 8 o 10 horas, aprende, porque son 8 o 10 horas que puedes continuar apoyando el aprendizaje, poniendo rutinas, poniendo límites. Yo con toda la autoridad que me da la maternidad, luego nos quejamos los papás, ¿no? Porque, oh sorpresa, el autismo también crece. O sea, esos niñitos que ahorita que la intervención temprana, que el lenguaje, mañana, ahorita son adultos, ya son doños Arturos, y crecen y viene la vida adulta y la terapia y el acompañamiento no se detiene, al contrario, se tiene que duplicar porque viene algo importantísimo. Tenemos que prepararlos para cuando no estemos. Y si nuestros chicos tienen limitaciones en comprender muchas cosas, tenemos que prepararlos el doble. Arturo no va a entender el día que ya no me vea. Lo mejor que puedo hacer por él es prepararlo para que esa transición pues no le cueste tanto. Entonces, ese sería el segundo gran consejo. Primero, hay que dar con el especialista correcto. 2, involúcrense. Terapeuta que no te enseñe qué está haciendo, graben las sesiones. Naturalmente, pues no hay que interrumpirlas, pero involúcrense con el programa. No es como el karate que vas y lo depositas y lo recoges a la hora siguiente y pues, ¿qué hizo? Pues ahí ya lo veremos en la exhibición, ¿no? Involúcrense, esa es la clave. Si no pueden pagar las 50,000 horas que necesita un niño con autismo, que dice la regla terapéutica son por lo menos 25 horas de intervención a la semana. Hay que aprender, hay que contagiar a los hermanos y entre más personas de su núcleo cercano sepan cómo poner límites, cómo estimularlo, cómo abordarlo, cómo mantener esa rutina que requiere, va a ser mucho más fácil el avance. Y a pesar de que haya un
nivel severo de autismo, un nivel grande de apoyos, por supuesto que se persigue la calidad de vida, por supuesto que hay calidad de vida, hay avance y se va encontrando un lugarcito en este mundo. Claro. Quiero detenerme un momento en esta parte de la dinámica familiar. No es que te vayas a convertir en su terapeuta y a ver, ven y siéntate y vamos a dar terapia. No, no es eso. Pero es simplemente saber qué es lo que tu niño necesita o tu joven necesita aprender y cómo tú puedes ayudar. Desde cómo a lo mejor te ayude a poner la mesa, te ayude a preparar los alimentos, cómo puedes ir flexibilizándolo en cuestión de que vamos a tener que salir y normalmente no salimos en la tarde, pero hoy vamos a tener que salir y tienes que prepararlo para que acepte ese cambio, porque si él está acostumbrado a que en la tarde no se sale, va a ser un show poderlo sacar. Entonces, ¿cómo tienes que prepararlo y anticiparle ciertas situaciones que surgen de imprevisto, pero que lo vas a tener que preparar para que pueda ser flexible al cambio? Sí, además, no les causemos contradicción. Las personas con autismo les causa mucha angustia no saber qué va a pasar, por eso les favorece mucho la rutina. Entonces, luego es muy cruel que en terapia, que en la escuela, en su centro de atención, pues tienen una rutina, ¿no? A ver, en el centro no tienes que hablar, tienes que enseñar una tarjeta y llegas a casa y se la perdonas, ¿no? Porque te voltea a ver y ya le facilitas todo. Entonces te jala y te lleva al refrigerador. Ah, es que me está pidiendo. Y la terapeuta ya se paró de cabeza y ya logró que no la jale, que vocalice, ¿no? Los chicos que pueden. Entonces, seamos congruentes, ¿no? Lo que pasa en terapia, lo que pasa en el centro de atención tiene que replicarse en casa. Y ahí está el avance. Luego nos quejamos de que es que no encuentro para dónde. Es que buena parte de esto se soluciona en casa. Sí, claro. Esa situación es muy importante. Y también quiero tocar el tema de no olvidarte de ti como mujer, de ti como mamá, de ti como ese tiempo que vas a necesitar también de relax. Cómo poder armar una red de apoyo que en un momento determinado, cuando tú digas, ya no puedo un segundo más, haya alguien que entre al quite y te ayude. Porque además ahorita muy rápido lo dijiste, pero hay chicos que tienen trastorno de sueño y entonces las noches no son noches de descanso. Y esto agota totalmente a las mamás o al cuidador principal. Entonces es bien importante ahí también saber cómo manejar esa situación. Que haya un médico que a lo mejor te oriente con algún tratamiento ahora sí que de fármacos. Y sobre todo, como lo menciona, red de apoyo. La red es importantísima. La crianza. No está medido tampoco, pero es muy frecuente que los matrimonios se desintegren. Claro. No queremos hacer a un lado la participación de los varones, pero más de la mitad de cuidadores únicos de personas con autismo son mujeres. Y ahí hay muchísimo burnout. Y es importante tener esa red de apoyo. Entonces, si les toca ser primos, tíos, a veces algo tan simple como, a ver, yo me quedo 2 horas, échate un sueñito. Sí. O ¿cómo te ayudo? O siéntate a comer tranquila. Come, yo le echo ojo, sobre todo en la primera infancia que hay que poner mucho orden en muchas cosas. Ayuden a veces. Y eso yo me gustaría traspolarlo a la calle. No nos podemos ir sin mencionar la sociedad. La sociedad. Hay una cuestión muy difícil en el autismo, hay muchísima incomprensión social, justamente porque hay un manejo complicado en la rutina, en el espacio público. Generalmente terminamos siendo señalados, estigmatizados, juzgados. Nos graban, juzgados, señora, pues ya póngale orden a su hijo, etcétera. Entonces, como sociedad, siempre hablamos de empatía. Si no necesariamente detrás de un llanto, de un movimiento raro, hay una mala conducta. Quizás hay una persona con autismo desregulada detrás de una mamá como su servidora que está luchando por levantarlo a mitad del banco y ya tiró la bolsa. Pues no hay una señora que esté enloquecida y que no sepa organizarse, ¿no? A lo mejor hay una crisis que estamos librando,
Y si no vamos a ayudar, por lo menos no entorpezcamos, ¿no? Se siente muy feo que te graben, se siente muy feo que te juzguen. Que te bajen del camión. Que te bajen del camión. Bueno, nosotros nos han sacado todos lados. Un día vamos a hacer un programa especial de 25 lugares donde nos han corrido. Es importantísimo este tema. Realmente llevas ahí una carga social importante que todos, y para eso está hecho este programa, para también hablar con la sociedad, hablar con quienes no tienen un hijo con autismo y que podamos entre todos ser una sociedad más inclusiva, ser una sociedad empática, ser una sociedad que ayuda, que lejos de juzgar algo que podría parecer un berrinche, porque sí puede parecer un berrinche, pero en lugar de juzgar, ay, qué mal educa esa mamá a ese niño. Y en la vida adulta es más cruel, ¿no? Porque a lo mejor hay uno, llamémosle berrinche o un momento complicado en un niño pequeño y se queda en eso, ¿no? Ay, esa señora no puede con su niño. Pero cuando los chicos crecen, cuando las chicas crecen y hay una conducta que socialmente no entendemos, hay un doble estigma, ¿no? Viene borracho, está drogado, ¿qué le pasa? Está loco. Está mal. Está mal. Sí, sí. Esta parte, como tú dices, es muy cruel y por eso es importante que como sociedad sepamos, porque físicamente no les vas a notar. Importantísimo. El autismo no se nota a simple vista, no es una condición como... No hay unas muletas que te avisen que tiene una discapacidad. No hay un rostro que se parezca a otro que dices, es una persona con tal síndrome, con tal condición. No se nota. Detrás de una apariencia física regular puede haber una condición de vida. Incluso detrás de una persona que en apariencia es muy funcional, puede haber una persona con dificultades. Antes de juzgar, detengámonos a pensar, ¿por qué me pregunto 3 veces lo mismo? ¿Quiere ser impertinente o verdaderamente le está costando una situación? De entender, claro. Fíjate que ahorita me recordé de una historia que un papá me decía, fue al museo con el niño y llevó su credencial de discapacidad y la vio la chica de la taquilla y dijo, este niño no tiene discapacidad. Y le dijo el papá, pase conmigo y en 15 minutos a más tardar usted va a darse cuenta que sí la tiene. Porque claro, al entrar al museo, tantos estímulos, tanta gente, segurito iba ahí a haber un descontrol. Importantísimo hablar de ajustes razonables. Muchas personas que viven o enfrentan una condición de vida o discapacidad requieren ciertos apoyos, ¿no? Una rampa para la silla de ruedas, un barandal, un letrero, una traducción en lengua de señas mexicanas. Lo primero que necesitan las personas de esta comunidad es empatía y comprensión. A veces el apoyo que necesitamos es que nos cedan un turno, que nos permitan ir sentados, aunque en apariencia no necesitamos nada. Por ejemplo, a nosotros en lo personal nos cuesta muchísimo usar el transporte público cuando va lleno. Arturo, por esta cuestión sensorial, pierde el equilibrio y se cae. Ya me roto la costilla por ahí más de una vez porque trato de detenerlo y me aplasta. Y siempre encontramos la reprobación social, ¿no? Tratamos de usar el asiento designado para discapacidad y siempre hay alguien dispuesto a regañarnos. Oye, ¿por qué va ahí? Párese, quítelo. Pero vámonos a quedar con este mensaje. Vámonos quedando con este mensaje tan importante, tan trascendente, tan necesario. La empatía que como sociedad tenemos que generar. Y este programa para eso está hecho. Está hecho para que quienes no tienen discapacidad nos echen la mano para tener esta conducta más empática, más amigable con el tema de la discapacidad. Nos vamos y nos vemos el próximo martes. Gracias.